Universidad de El Salvador, modalidad a distancia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad Multidisciplinaria para Central, Licenciatura en Informática Educativa. Tarea número 1. Alumna Heidi Alvarado, de la asignatura Robótica en la Informática Educativa. Tutores Santos Eliseo Canales, Josué Astroberto Menjiva Rojas. Resolución de ejercicios propuestos de la tarea número 1. Ejercicio número 1. En circuito en paralelo. En un circuito en paralelo que tiene una fuente de voltaje de 12 voltios y contiene tres resistencias que se detallan a continuación. Resistencia 1, 200 ohmios. Resistencia 2, 20 ohmios. Resistencia 3, 100 ohmios. De lo cual tenemos el esquema como se puede apreciar en pantalla. Y a continuación realizaremos lo que se está solicitando, que es encontrar la resistencia equivalente o resultante. En papel, la resistencia equivalente nos da como resultado 15.3846 ohmios. Ejercicio 2 en el circuito en paralelo. En un circuito en paralelo que tiene una fuente de voltaje de 12 voltios y contiene 4 resistencias que se detallan a continuación. Resistencia 1, 100 ohmios, resistencia 2, 100 ohmios, resistencia 3, 50 ohmios, resistencia 4, 200 ohmios. Según el diagrama, todos los resistores están en paralelo. Lo que se solicita es lo siguiente. Encuentra la resistencia equivalente o resultante. Para ello vamos a ir al simulador para comprobar lo que nos ha dado en papel con lo que nos da el simulador. Para comprobar la resistencia equivalente, solo quitamos la batería, colocamos el polo positivo y colocamos el polo negativo del multímetro. La cantidad que nos dio en papel es de 22.22 ohmios. En el simulador nos da de 22.29091 ohmios. Ahora se nos pide la corriente total del circuito y además la corriente que pasa en cada uno de los resistores. Para comprobar la corriente del circuito, lo único que tenemos que hacer es quitar esta conexión y conectar de la siguiente forma. Ahora vamos a medir el amperaje. El amperaje en papel nos da 0.54 amperios y en el simulador nos da 0.53834 amperios. Ahora comprobaremos cada una de las resistencias. Colocamos el polo positivo y el polo negativo del multímetro. En papel, el amperaje de la resistencia 1 es de 0.12. En el multímetro es de 0.12024. En la resistencia número 2, en papel nos da el valor de 0.12 amperios. En el multímetro nos da el valor de 0.11988 amperios. En la resistencia número 3, el valor en papel nos da de 0.24 amperios. En el multímetro nos da de 0.2381. En la resistencia número 4,
El valor que nos da es de 0.06 amperios, que es casi lo mismo que nos da en el multímetro. Comprobando la sumatoria de cada una de las corrientes debe de ser exactamente el mismo valor que la corriente total. Vamos a colocar el polo positivo en el polo positivo y el polo negativo en el polo negativo. Ahora vamos a calcular el voltaje, que nos dieron el voltaje equivalente a 12. Entonces vamos a comprobar en cada una de las resistencias a ver qué voltaje maneja. Y como podemos comprobar, todas las resistencias tienen el mismo valor de voltaje. Comprobando así la sumatoria de las corrientes. Ejercicio 3. En el circuito mixto. El problema dado. El circuito mixto, que tiene una fuente de voltaje de 12 voltios y contiene 4 resistencias que se detallan a continuación. R1 es igual a 100 ohmios, R2 es igual a 100 ohmios, R3 es igual a 50 ohmios y R4 es igual a 200 ohmios. Como podemos observar en el diagrama, se trata de una corriente mixta. Podemos observar que R1 es el que lleva el mayor voltaje, debido a que es el que está conectado al polo positivo. En este punto se divide entre R2 y R3 y 4. R3 y R4 son resistencias que están unidas en serie. R2 y R4 son resistencias que son paralelas. Entonces lo que se nos solicita realizar es, en literal A, encontrar la resistencia equivalente o resultante y la corriente total del circuito. Al ser R3 y R4 circuitos en serie, se pueden realizar una sumatoria de ambas resistencias, que da como resultado 250 ohmios. Luego se aplica la fórmula para resistencias paralelas, que implican a R2 y a R34 en este caso, que nos da como resultado 71.428 ohmios. Luego se encuentra la resistencia equivalente, que es la sumatoria de R1 más la sumatoria de R2, 3, 4, y esta nos dio como resultado 171.428 ohmios. Para comprobar esto dentro del simulador, debemos quitar la batería, colocar el polo positivo, colocar el polo negativo y medir el nivel de ohmios bajo, que nos da 172.03702 ohmios. En el literal B, corriente total del circuito
y además la corriente que pasa por cada uno de los resistores es lo que se nos pide encontrar. La corriente total del circuito, que es IT, nos da como valor 0.07 amperios. Para eso vamos a medir el amperaje en el multímetro. Y en él nos da el valor de menos 0.06975 amperios. Para poder sacar lo que es la corriente de cada uno de los resistores, se han hecho las siguientes ecuaciones. Hemos igualado el circuito total, la corriente total con R1 y R1, que es la corriente de la resistencia 1. Eso nos da el valor de 0.07. Ahora, para sacar el voltaje de la resistencia 1, hemos multiplicado el valor que se había obtenido de la corriente de R1 por la resistencia 1. Eso nos da el valor de 7 voltios. Para ello vamos a buscar en el simulador en el multímetro, lo cual nos corrobora que es 7.017 voltios el que posee. Para encontrar los voltios de la resistencia 2 hemos multiplicado el voltaje inicial por el voltaje de R1. Ese nos da el valor de 5 voltios. Como podemos observar, en el multímetro nos da el valor de 4.983 voltios. Y para sacar el voltaje de R3, hemos dividido la resistencia 3 entre resistencia 3 más resistencia 4 por el voltaje. Y esto nos ha dado como resultado que es 1 de voltaje. En el multímetro nos corrobora que es 0.997 voltios y que el valor del voltaje en R4 es lo mismo, pero sustituyendo R3 por R4 en el divisor, y eso nos da el valor de 4 voltios. En el multímetro nos da el valor de 3.986 voltios, corroborando así el literal B.